siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino,
llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo. Oh, fui siervo más
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bendecida jornada, familia de la fe. Qué bueno que podemos estar unidos, aunque a la distancia, compartiendo palabra de Dios, consejos del cielo, ministración que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, en este tiempo de vida que Dios nos permite vivir. Somos los pastores Karina y Daniel Ruibal de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración, aquí en Buenos Aires, de los ministerios de transformación mundial, aquí en Argentina, y queremos continuar esta serie de palabras, esta serie de ministraciones que le hemos llamado ¿Cómo opera la ignorancia? ¿Cómo opera la ignorancia en hijos y en hijas de Dios? ¿Cómo opera la operatividad de la ignorancia en medio del pueblo de Dios? Y para continuar hoy esta serie de palabras, queremos contarte una historia, un breve cuento que habla, que encierra, que enseña mucho de cómo opera la ignorancia. Esta historia, este cuento se desarrolla en un pequeño estanque, en un charco, en un pozo donde vivía una pequeña rana. Esa rana había nacido allí, esa rana había crecido allí y seguramente esa rana iba a morir en ese pequeño estanque. Sus días eran muy parecidos, similares, rutinarios casi todos los días, pero su rutina un día fue alterada cuando, cayendo en su pozo, cayendo en su pequeño charco, cayendo en su pequeño estanque, vino sobre ella una rana de otro lugar. Una rana que venía del mar. Esta rana que venía del mar tropezó y cayó en el pozo, en el estanque de esta rana pequeña. Y cuando cae sobre ella, la rana del estanque le pregunta: ¿de dónde vienes? A lo cual la rana de mar le contesta: he nacido y he crecido y he vivido en el inmenso mar. Entonces la rana del estanque le pregunta: ¿es muy grande el mar? A lo cual la rana de mar le responde: el mar es inmenso, no se puede terminar de ver con la mirada, es inalcanzable. A lo cual la rana de estanque se rasca su cabeza y dice: no creo que el mar sea más grande que mi estanque. ¿Puede ser el mar más grande que mi pozo, que mi estanque? A lo cual la rana de mar, mirándole sonriente, le dice: tú no sabes lo que dices. El mar es muchísimo, infinitamente más grande que este estanque. El rostro de la rana del pozo, del pequeño estanque, se endureció, enojada, enfurecida, y diciéndole: no puede ser, nada puede haber más grande que mi estanque donde nací, donde crecí y donde moriré. Vete de aquí. Y empezando a empujar a la rana de mar, la sacó de su pozo. La rana de mar se retiró de ese lugar y la rana de estanque se quedó en su pozo, creyendo que su pequeño pozo, que su pequeño estanque era lo más grande de su mundo, desconociendo, ignorando lo que era el gran mar. Así opera la ignorancia. La ignorancia te limita. La ignorancia te encarcela. En la edición anterior compartimos cómo el loro de la jaula dorada, cómo el loro de la jaula de oro
clamaba por libertad, por libertad, por libertad. Pero cuando tuvo la oportunidad de ser libre, este loro quedó enjaulado, encerrado en su prisión, en la prisión de su ignorancia. Ya no es un loro en una jaula dorada. Ahora es una rana en su pequeño estanque, creyendo que ese pequeño mundo es todo lo que habita, todo lo que hay. Porque la ignorancia te limita, te encierra, te encarcela, te enjaula a que desconozcas todo lo que está a tu alrededor. Y cuando la ignorancia opera en hijos y en hijas de Dios, lo que sucede es que la ignorancia te enjaula, la ignorancia te encarcela, la ignorancia te ata, la ignorancia te limita a un pequeño pozo, a un pequeño estanque, donde te priva de conocer todo lo que Dios, todo lo que el Padre tiene para la vida de aquellos que creen en su nombre, para todos aquellos que le han entregado su vida a Él. Porque cuando hablamos de ignorancia, hablamos en la Biblia de dos términos. Un término en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea shegagah, ignorancia. Shegagah implica yerro, implica error, implica transgresión, es transgredir algo por desconocer. Implica sufrir un accidente, una pérdida por no saber. Cada vez que en el Antiguo Testamento se habla de ignorancia, el Espíritu Santo imparte que es un error, que es un yerro, que es una transgresión por desconocer, que es algo que puede traer un accidente, un dolor, una pérdida por no conocer. Pero la Biblia también desata en el Nuevo Testamento la operatividad de la ignorancia. Porque en el Nuevo Testamento ya no es la palabra hebrea shegagah del Antiguo Testamento cuando hablamos de ignorancia, sino que es la palabra griega agneo. Y agneo significa falta de información, falta de conocimiento. Pero agneo, ignorancia, es todavía más profundo. Es el desagrado por conocer. Es como que alguien fuera con desagrado para no conocer. Cuando en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habla a través de apóstoles, en todas las cartas del Nuevo Testamento habla de esto, habla de falta de conocimiento, de falta de información y habla del desagrado por conocer. Cuando la ignorancia se establece en el amor de Dios, la ignorancia hace que yerres, hace que tengas error, haces que sufras transgresiones, que transgredas, que te equivoques, que sufras pérdidas y dolores por no conocer el amor de Dios. Cuando la ignorancia opera en la vida de hombres y mujeres, de hijos y de hijas de Dios, lo que sucede es agneo. Hace que haya un desagrado por conocer cómo opera el amor de Dios. Porque en la primera administración de esta palabra, de cómo opera la ignorancia, cómo opera shegagah y cómo opera agneo, hemos compartido cuando el creyente ignora que Dios lo ama. Cuando los hombres y las mujeres ignoran del amor de Dios, y cuando ignoran del amor de Dios a través de una primera manifestación, a través de una primera señal visible, el amor de Dios se hace manifiesto, se hace visible. El amor del Padre se expone a través de la elección sobre una vida. Esto compartimos en la primera entrega de cómo opera la ignorancia en el video anterior. Y hoy queremos compartir una segunda manifestación de cómo opera la ignorancia. Cuando los hijos y las hijas de Dios ignoramos shegagah y agneo, ignoramos el amor de Dios a través de cómo el Padre imparte su gracia. Cuando Dios desata su gracia
sobre una vida. Por eso vaya conmigo y acompáñeme en la Biblia, en el nombre de Jesús, al libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Dice así la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, dice Dios, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Dios dice: yo sanaré la rebelión de mis hijos, de mi pueblo. Yo los amaré de pura gracia. Es el Padre desatando este principio de una manifestación de su amor. Cuando el amor de Dios se hace visible a través de su gracia. Y gracia es un regalo que no merecemos. Cuando Dios en la Biblia nos habla de gracia, nos habla de algo que Él da, que Él imparte, que Él entrega, que Él cede a hombres y mujeres, aunque no lo merezcamos. Es el amor de Dios que se manifiesta visible, potente, poderoso a través de su gracia. Porque el Espíritu Santo le habla al profeta Oseas, y lo que Oseas le habla al pueblo de Israel son palabras del Padre hablándole a sus hijos. Son las palabras de Dios hablándole a su pueblo, diciéndole: yo sanaré sus rebeliones, yo perdonaré sus pecados, yo pasaré por alto sus transgresiones, yo limpiaré aquello que han dañado de mi ley. ¿Cuántos se han alejado y apartado de mí? Yo sanaré, dice el Padre, sus rebeliones y los amaré de pura gracia. Los amaré no por lo que lo merezcan. Los amaré no porque me hayan buscado. Los amaré no porque hayan consagrado su vida a mí. Los amaré porque es una manifestación, dice el Padre, de mi gracia sobre ustedes. Y esto es bendito, es poderoso. Nada de lo que podamos hacer puede alcanzar que podamos ser dignos de su perdón, de su amor, de su misericordia. Su perdón, su amor y su misericordia son manifestaciones de una bendita gracia. Porque Dios le dice a su pueblo por medio del profeta Oseas, es el Padre hablándole a los hijos, diciéndole: yo los he amado de pura gracia. Yo los he amado de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Cuando los cielos se abren, cuando la presencia de Dios se cruza en el caminar de tu historia, cuando Dios revela su salvación por medio de Jesús a tu vida, esto ha sido no por lo bueno que fuéramos, no porque buscáramos a Dios, sino por una gracia, un regalo que no merecíamos, que ni siquiera buscábamos. Él te eligió por gracia. Él te perdonó por pura gracia. Él te escogió por pura gracia. Él te amó por pura gracia. Él te transformó por pura gracia. Él te limpió por pura gracia. Es el afecto del Padre. Es el amor de los cielos derramado en una palabra que Oseas imparte al pueblo. Yo perdonaré sus rebeliones y los amaré de pura gracia. Amén. Es Dios quien te ama, no por lo que hagas, ni por lo que hayas hecho. Dios te ama porque Él ha extendido su gracia sobre ti. Amén. Yo los he amado de pura gracia y he apartado mi ira sobre ustedes. Imagínense el pueblo de Dios
que estaba viviendo las consecuencias de haberse alejado del Padre, de haber en Shegagaj, en ignorancia, transgredido las leyes de Dios, violado las palabras de Dios. Sus vidas no reflejaban vidas de pacto, vidas de entrega, vidas de consagración. Sus vidas se habían alejado del camino de Dios. Sus vidas se habían alejado de la presencia de Dios. Y cuando ellos están alejados, y cuando ellos están oprimidos, y cuando ellos están atados bajo pesos de velos de culpabilidad, de mantos de acusación, separados del Padre por sus pecados, por sus transgresiones, por sus durezas y por sus rebeliones, en el momento que ellos están lejos, los cielos se abren y se desata la manifestación, segunda manifestación visible del amor de Dios, y que hoy usted y yo no debemos ignorar. No ignores que Dios muestra su amor derramando y desatando su gracia sobre ti. Amén. Imagínese al pueblo de Dios, alejados del Padre, enemistados con Dios por sus durezas, por sus rebeliones, por sus caídas, por su forma de vivir, por sus alejamientos. Que el Padre abre de los cielos y por medio de voz profética le dice a cada uno de ellos: yo perdonaré sus rebeliones. Ellos no lo buscaron. Ellos no querían el perdón. Estaban presos, cautivos, atados y oprimidos, pero no cambiaban su caminar. Pero el Padre extiende su mano, el Padre muestra su misericordia, el Padre expande su perdón, el Padre derrama su amor visible a través de su gracia. Yo los he perdonado, dice el profeta Oseas. Yo los he perdonado. Imagínese al pueblo cuando escucha esta palabra. Dios nos perdona. No solamente Dios nos perdona, no hay nada de lo que podamos hacer para ganar ese perdón. Ese perdón es gracia. Porque Dios mismo dice: yo perdonaré sus transgresiones porque los amaré de pura gracia. Amén. Los he amado de pura gracia porque mi ira se ha apartado de ustedes. No eres hijo de ira, no eres hijo de desobediencia, no caminas bajo cielos cerrados, bajo cielos de bronce. Si Jesús se cruzó en el caminar de tu historia, si Jesús se cruzó en tu vida y le abriste tu corazón a Él, fue la gracia de Dios la que se derramó en tu vida, porque el Padre te amó como a Israel en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, de pura gracia. Yo los he amado de pura gracia. Amén. El Padre ama de gracia, como un regalo, un favor que no merecemos. Ya no es el Padre el que desata esta palabra de gracia, su amor derramado a favor de su pueblo, que muestra su elección y su gracia. Amén. Es el Hijo, es Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, quien nos habla ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Es el Espíritu Santo quien le habla al apóstol Pablo, que imparte esta palabra a los creyentes de la ciudad griega de Éfeso. Mire lo que declara Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo Jesús, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, porque por gracia ustedes
han sido salvados. Amén. Es el Padre hablándole a Israel por medio del profeta Oseas. Y ahora es el Espíritu Santo revelando que a través del Hijo, a través de Jesucristo, la salvación viene a todo aquel que en Él cree como una gracia. Porque por gracia hemos sido salvados. Amén. Es la gracia de Dios que se extiende para salvación a todo el que cree en Jesús. Y si le has abierto tu corazón a Jesús, esta gracia te visitó. Esta gracia te inundó. Esta gracia te bautizó. Esta gracia te sumergió en un regalo, en un favor del cielo que no merecías, que yo no merecía. Es la elección y es la gracia de Dios, donde el Espíritu Santo revela cómo el Padre, en el nombre de Jesús, nos ha amado. Amén. Es la gracia de Dios manifestada visible. Amor del Padre a través de Jesús, manifestado visible por una entrega, un regalo, un favor, una nueva vida, libertad, renuevo, limpieza, una nueva historia que no merecíamos. Porque al igual que Israel en el tiempo de Oseas, usted y yo caminamos nuestra vida alejados de Dios, alejados del Padre, alejados de sus palabras. Pero hubo un día que, como Dios le habló a su pueblo Israel, hubo un día que Jesús se cruzó en tu camino. Y como Dios dijo, los perdonaré de pura gracia, Jesús dijo, los salvaré de pura gracia. Y Dios te salvó, y Dios te transformó, y Dios te limpió, y Dios te liberó en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nuestras vidas sin la gracia de Dios, nuestras vidas sin el favor de Dios, nuestras vidas sin la elección de Dios estaban perdidas, sin fe, sin salvación, sin Cristo, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados de la vida de Dios, ajenos a su presencia. Pero el Padre te visitó. Por eso, como creyentes en el nombre de Jesús de Nazaret, debemos discernir hoy si hay actividad, operatividad de ignorancia acerca del amor del Padre. Amor de Dios manifiesto a través de su elección y a través de su gracia, de su favor, de su regalo no merecido por nosotros. Amén. Debemos discernir si están raíces de ignorancia alejándonos del amor de Dios por desconocer que Él te eligió y por desconocer de que su gracia se derramó como algo que no merecíamos sobre usted y sobre mí. Amén. Porque sin la elección de Dios, sin la gracia de Dios, nuestras vidas hubieran estado sometidas, atadas bajo el yugo de Shegagag y de Agneo. El yugo de la ignorancia de los propósitos, de la voluntad, de la salvación y de la palabra de Dios para nuestras vidas, como lo declara el libro de Job. Acompáñeme en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así en el libro de Job, capítulo 21, versículos 13 y 14. En el libro de Job se desata, se manifiesta, se expone, queda visible, es desnudado en el mundo espiritual. Cómo viven los hombres y mujeres que no tienen la elección de Dios, que no tienen la gracia de Dios y que viven atados a la ignorancia, a Shegagag y a Agneo. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 21, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: las personas pasan sus días en prosperidad y de repente mueren y descienden al lugar de los muertos, al Seol.
Y dicen pues a Dios: apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. Tremenda palabra. El Espíritu Santo le muestra a Job lo que sucede con hombres y mujeres que ignoran, que no tienen la vida de Dios, que no han sido alcanzados por el amor del Padre en el nombre de Jesús a través de la elección y a través de la gracia. Viven sus vidas corriendo tras la prosperidad, pero un día de repente mueren y descienden al Seol, descienden al lugar de los muertos, descienden al lugar de la condenación. Aún así, dicen en su vida: no queremos saber nada, no queremos tener conocimiento de Dios ni de sus caminos. La ignorancia, Shegagag y Agneo, hace que ignores los caminos de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos del Padre, los llamados de Jesucristo, el anhelo del corazón de Dios. En el nombre de Jesús debes ver claro hoy si la ignorancia está tomando autoridad en tu vida y tu vida está transitando, corriendo tras prosperidad, tras esta tierra, tras los diseños de este mundo, tras lo que vive, piensa, ama y anhela este mundo. Porque llegará el día en que nuestra vida en la tierra terminará y todos partiremos de este mundo. Y aquellos que estén bajo el yugo, bajo el manto y el velo de la ignorancia, por no tener la elección de Dios y no vivir bajo la gracia de Dios, se perderán. Por eso, en el nombre de Jesús, abre tus ojos y mira en este día cómo estás viviendo tu vida. Dios es mucho más que religión. Él es una realidad. Jesús es una realidad que quiere venir para impactar, transformar, limpiar en su bendito nombre tu vida, tu historia, tu caminar y tu destino. En el nombre de Jesús. Job dice: los hombres transitan esta tierra y la transitan, la viven corriendo tras la prosperidad, y un día de repente mueren. Aún así le dicen a Dios: no queremos conocer tus caminos. Job 21, versículos 13 y 14. Que tu vida no sea así. Que tus tiempos no muestren esto. Invierte tiempo en buscar la presencia de Dios. Invierte tiempo en conocer las palabras de Dios. Invierte tu vida en poder cada día amar más y más a la persona de Jesús de Nazaret. Porque el Padre anhela que 7 rasgos queden establecidos en tu corazón. Que usted pueda creer en Jesús. Lo que el cielo más anhela, por gracia, como un regalo y un favor no merecido, es que usted crea en Jesús. Que usted busque a Jesús. Que usted cada día más y más conozca a Jesús. Que usted pueda en libertad clamar a Jesús. Que usted pueda sumergirse en confiar en Jesús. Que usted pueda cada día más y más rendirse a Jesús. Y que usted pueda en sus pasos cada día más y más seguir a Jesús. Son 7 anhelos que el cielo desea que no ignores. Cree, busca, clama, conoce, confía, ríndete y sigue al que por gracia te amó, como nos declara Efesios capítulo 2,
versículos 4 al 5. Lo leemos nuevamente. Mire lo que declara libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Jesús, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, porque por gracia ustedes son salvos. Amén. No permitas que Shegagaj, no permitas que Anneo te aten, te limiten para desconocer la elección de Dios sobre tu vida y la gracia del cielo derramada en tu historia. Vive rendido, agradecido, buscándole, porque el Padre anhela que le conozcas cada día más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que la gracia de Dios llene tu vida, llene tu familia. Que ese favor y regalo no merecido del cielo te inunde, te colme pleno de su paz, de su presencia y de su bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vive en la elección del Padre. Vive bajo la gracia del Hijo de Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te enviamos un abrazo a la distancia. Puedes comunicarte con nosotros a través de la línea de vida que está apareciendo en la pantalla. Envíanos un WhatsApp, un escrito a esta línea de WhatsApp. Te agendaremos, te daremos de alta y cada día podrás recibir palabras de Dios, consejos del cielo, ministración del Espíritu Santo para este tiempo. Cada día recibirás devocionales diarios de fe, audios de esperanza, alabanza, adoración, palabras para orar al Padre en el nombre de Jesús. Todos los días, hace casi ya 2 años teniendo esta tarea asignada por el Espíritu Santo de edificar a los hijos y a las hijas de Dios en las palabras de Dios, en los consejos del cielo, en los diseños del Padre y en la voluntad de Jesús para este tiempo, para nuestras vidas y familias. Te bendecimos, bendecimos tu vida y tu familia. Te enviamos un abrazo a la distancia y te animamos a que camines bajo el amor del Padre en el nombre de Jesús, manifestado en esta segunda manifestación visible de su amor, la elección de Dios sobre sus hijos y su gracia derramada sobre su pueblo en el nombre de Jesús. Amén.